Este canal está dirigido a personas que les atraiga y que les guste la investigación policial. Casos complejos en los cuales participé como investigador o como jefe de un equipo. Bienvenidos a nuestro canal YouTube. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a presentarles un caso que ocurrió el 5 de diciembre de 1980. Hace exactamente 45 años. Y fue el secuestro del avión de Aeropostal que cubría la ruta entre el aeropuerto Santiago Mariño de Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, y con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en La Guaira, Estado Vargas. Ese día, un día viernes, el aeropuerto se encontraba totalmente repleto de viajeros, repleto de turistas y por supuesto muchas personas que iban a realizar sus compras de fin de año, ya que era el mes de diciembre. Dentro de esa gran cantidad de personas habían 4 hombres, 4 comandos guerrilleros que ya habían estudiado durante meses la acción que iban a realizar. El jefe de estos comandos se llamaba Baltasar Ojeda Negrete, mejor conocido como el comandante Elías, uno de los hombres más reconocidos en la historia guerrillera de nuestro país, como un hombre avesado, una persona inteligente, con cursos de comando, submarinismo, piloto de avión, etc. Conocido como uno de los guerrilleros con mayor récord, tanto en la parte física como en la parte intelectual. El vuelo estaba programado para la 1:35 de la tarde. Como les dije, el destino, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Fueron abordando el avión y no les fue difícil burlar los equipos muy obsoletos o que no existían en el aeropuerto para el control físico o detectores de metales en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño. Los 4 hombres llevaban dentro de sus ropas 4 armas cortas consistentes en armas de fuego, pistolas y revólveres. Una vez dentro del avión, lograron ubicarse en sitios estratégicos, 2 en la parte delantera y 2 en la parte trasera. Para ello, tenían una contraseña, que una vez que el avión despegara y lograra apagar la luz del cinturón de seguridad, ellos inmediatamente tomarían acción. Y así lo hicieron. Se levantaron y tomaron posesión del avión, indicándole a todos los pasajeros que se trataban del Comando del Caribe. Uno de ellos, específicamente Baltasar Ojeda Negrete, el comandante Elías, se dirigió hacia las personas que controlaban el avión, el piloto y el copiloto. Y una vez que entabló contacto directo con ellos, les indicó de una manera muy directa y con una voz enérgica, les dijo: se cambia la ruta del vuelo y este avión debe aterrizar en el aeropuerto de Higuerote. Había que aterrizarlo sí o sí. A todas estas, los pasajeros sabían que el avión estaba en poder de los guerrilleros, desconocían su destino y todo era una incertidumbre y nervios. Tanto el copiloto, Gustavo Simosa, llamaban a la calma y los guerrilleros, con armas en manos y pasamontañas, tenían sometido a todos los pasajeros. Esta situación era bastante tensa y de alguna manera delicada, ya que el nerviosismo se podía tocar, se podía palpar. En la torre de Higuerote habían sido sometidos funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios de una empresa privada que eran los que custodiaban el aeropuerto. Recordemos que el vuelo entre Por la Mar y Maiquetía es un vuelo muy corto, lo que de alguna manera
hemos volado son aproximadamente 30-35 minutos. Y para ello prácticamente se despega y se está aterrizando. Mucho más corto es el vuelo de Higuerote, que queda antes de Maiquetía, en ese sentido donde iba el avión, que era del aeropuerto Santiago Mariño al aeropuerto de La Guaira. El piloto Silva Nicolau tomó la decisión de posar el avión, de aterrizar en unas condiciones que eran mínimas de seguridad, y para ello se lanzó sobre la pista. Al aterrizarlo, el avión prácticamente se comió toda la pista y solamente quedaron 10 metros de asfalto, algo nunca visto porque nunca había aterrizado un avión, un DC-950 en la pista de Higuerote. Inmediatamente salieron el grupo comando de guerrilla que estaba en tierra para apoyar a los que venían dentro del avión. El comandante Elías se despidió tanto de la tripulación como de los pasajeros y les dijo: nos volveremos a ver próximamente. Descendieron del avión y el grupo de guerrilleros que había tomado el aeropuerto y las instalaciones se acercaron para apoyar los que venían descendiendo, abrir el compartimiento de equipaje y de allí bajar unas talegas, las cuales contenían 8 millones de bolívares, que para ese entonces era el robo más cuantioso ocurrido en la historia de Venezuela. Era un traslado que estaba haciendo el Servicio Panamericano de Protección desde la isla de Margarita hasta Caracas. Ni los pilotos ni la tripulación conocían sobre ese dinero que venía en el compartimiento de equipaje. Pero una persona que iba a bordo del Servicio Panamericano de Protección lo sabía. Y, por supuesto, los guerrilleros lo sabían. La sorpresa fue de que los guerrilleros esperaban un traslado de 30 millones de bolívares y que minutos antes, esa mañana, se tomó la decisión por parte de la gente de seguridad del Servicio Panamericano de Protección de no trasladar la suma de los 30 millones y solamente enviaron 8 millones. Por supuesto, los guerrilleros estaban bien informados sobre ese movimiento de dinero, el cual al parecer se hacía regularmente, y es por ello que ellos tienen la información de alguien interno, seguramente del Servicio Panamericano de Protección. Eso lo dirían las investigaciones más adelante. Se llevan el dinero, abandonan el avión, abandonan el aeropuerto y se dividen en dos grupos. Un grupo que lleva el dinero por mar. Recordemos que el aeropuerto de Higuerote se encuentra prácticamente a escasos metros del mar. Por allí abordan una lancha y se dirigen en vía a Puerto La Cruz, al igual que el grupo que iba por tierra en dos camionetas Wagoneer de la época. Hasta ese momento todo había salido perfecto, con el único impasse del cachazo que se le propinó al capitán Rafael Silva Nicolau. No obstante, así había sido planificado por ellos, por los dos comandantes Baltasar Ojeda Negrete y Osvaldo Ojeda Negrete, los dos hermanos que habían comandado esta operación. Falta agregar, que no les he mencionado, el nombre de la operación, el nombre de Francisco Ojeda Negrete, un tercer hermano guerrillero, quien había sido detenido años antes por un organismo de seguridad en una alcabala en la vía del occidente y se encontraba desaparecido. Ocurren estas cosas que ellos, por supuesto, haciendo honor a ese hermano desaparecido, le dieron el nombre a esta operación, que fue secuestrar el avión y llevarlo al aeropuerto de Higuerote. Entonces, la operación se llamó Francisco Ojeda Negrete. Continuando con el viaje de retorno al lugar donde se iban a encontrar en Puerto La Cruz, una bahía de Puerto La Cruz, específicamente Lecherías,
ahí coincidirían y por supuesto todo había sido un éxito, todo había salido perfectamente. Una de las cosas que garantizaba y en la cual adiestraba el comandante Elías a su guerrillero era no causar daños a menos de que fuese necesario. No resultó nadie muerto, a nadie se le efectuaron disparos y como lo dije, todo era un éxito y esa noche había que celebrar. Esa noche coincidieron aproximadamente unas 20-25 personas en esa bahía en Puerto La Cruz y todo fue un éxito. Todos hablaban de cómo se habían comportado, todos hablaban del robo del siglo, como así lo llamaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación decían el robo del siglo, un secuestro que terminó en un éxito. A todas estas, en Higuerote había quedado estacionado el avión. Los pasajeros habían sido enviados en autobuses enviados para llevarlos hasta la capital, porque el avión no podía despegar. El avión despegó 4 o 5 días después, luego de haberle quitado todos los asientos, solamente quedaron 2 asientos, el del piloto y del copiloto. Bajaron todos los equipajes y un mínimo de combustible para llegar a Maiquetía. Ahora viene la respuesta de los organismos de seguridad. El avión salió a las 1:35 con destino a Maiquetía y en el trayecto fue secuestrado. Mientras se dialogaba el comandante Elías con el piloto Silva Nicolau, y el aterrizaje 1 hora aproximadamente. Ya a las 2:30, 3, el aeropuerto se encontraba, ya el avión de Aeropostal, ya habían aterrizado. Y una vez que toman el dinero y desaparecen, se da la alerta a los organismos de seguridad. Se hacen presentes comisiones de Caracas, se despachan helicópteros tanto de la DICIP como de la PTJ, los cuales llegaron al aeropuerto de Higuerote y empezaron los interrogatorios y reconocimientos para ver qué grupo había actuado en el secuestro y robo del siglo. Así titulaban tanto los medios de comunicación, radio y TV. Llegaron los funcionarios de la División Contrarrobos, los cuales se encontraban al mando del comisario Carlos Sáñez y el inspector Federico Manrique con su grupo de investigación. Quiero dar a conocer que días, semanas antes, aproximadamente 3-4 meses, había llegado una información muy escueta, donde se decía que un grupo de guerrilleros se estaban reuniendo permanentemente y que algo tramaban. Y es algo sencillo. Si usted ve un grupo de hombres que juegan béisbol o que juegan softball y los ve reunidos, ¿qué deducen ustedes? Que van a jugar béisbol, que van a jugar softball. Y fue la conclusión que sacaron los hombres de inteligencia de ambas policías. Al saber que eran guerrilleros, se hizo un trabajo conjunto entre la Dirección de Inteligencia de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP y la Policía Técnica Judicial. Esa noche fueron despachados comandos de ambos organismos, tanto de la DICIP como de PTJ. Yo en ese entonces era su inspector y se estaba creando el grupo BAE. Hasta allá llegamos y allá coincidimos los grupos de comando y en una acción envolvente se logró detener a todas las personas sin disparar un tiro. También hubo cierta planificación, pero cierta planificación, como les dije anteriormente, que durante todos esos meses, durante todas esas semanas, había una vigilancia permanente, había seguimiento, habían intersecciones de llamadas telefónicas, había telefonía y microfonía. Todo esto era analizado y seguido de cerca por ese grupo de la División Contrarrobos, que al lugar dio sus frutos. Se capturaron en esa bahía de Puerto La Cruz, en Lecherías, aproximadamente 25 personas, entre los que se encontraban Osvaldo Ojeda Negretis, el comandante Hugo, varios grupos
de hermanos, los cuales eran muy conocidos como asaltantes a bancos, los hermanos Mosqueda Ciano de La Vega, Joel, Eduardo y Julio. Con Julio tengo una anécdota que lo detuve 3 veces en mi carrera policial. Ya las últimas veces que me lo conseguía, porque eran personas que aceptaban los hechos que habían cometido. Y una vez lo detuvimos en Caricuajo, otra vez en Corinza, en el estado de Aragua, en Cagua específicamente. Y cuando me veía me decía, otra vez, comisario. Yo le decía, sí, Julio, otra vez. Pero era un hombre muy locuaz, muy sonriente, y siempre aceptaban sus hechos. También estaban los hermanos Rivas Campos, Orlando y Humberto Rivas Campos. Eran de la guerrilla vieja de Barquisimeto y, por supuesto, muy identificados con su ideología guerrillera. Otro que nos llamó la atención también fue la detención del profesor universitario Osvaldo Barreto Miliani, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, sociólogo y a su vez también periodista. El grupo era un grupo interesante, un grupo de hombres preparados, un grupo de hombres avesados en lo que era la guerrilla. Algunos habían estado en lo que era el monte para ellos y otros eran guerrilleros urbanos. En su gran mayoría, por supuesto, pude observar varias declaraciones emitidas por el comandante Hugo Ovaldo Ojeda Negrete, donde se refería a la operación y posteriormente se las voy a presentar. Hugo en esa oportunidad manifestó que él le comentó a su hermano, hermano, yo quiero ir contigo en la toma del avión, en el secuestro. Y el comandante Elías Baltasar le dijo, no podemos ir los dos en el avión, ya que si nos matan a los dos, ¿quién va a estar pendiente de nuestra madre? Recuerdo que Elías me dijo eso, ¿por qué? Pues yo quiero estar arriba. No, porque si a mí me matan, vamos a matar a los dos. Bueno, acuérdate de la vieja, Magdalena, nuestra madre, ¿verdad? Quédate tú abajo y yo voy arriba, uno y uno. Pero así sí. Yo te quiero en la toma del aeropuerto. Y así se hizo. Y realmente todo salió bien. Quiero agregar también que Baltasar Ojeda Negrete era comparado con Douglas Brown, uno de los mejores guerrilleros que ha tenido Venezuela. Y el comandante Elías fue ascendiendo, ingresó a la carrera guerrillera, ingresó a la montaña, tendría 13, 14 años apenas. Y allí fue demostrando todos los dotes y todas las habilidades que tenía. Llegó a pertenecer a la columna o al frente guerrillero llamado José Leonardo Chirinos de Falcón, dirigido por Douglas Brown. Con el pasar del tiempo mostró habilidades excepcionales que lo destacaron sobre sus otros compañeros y empezó a ascender hasta llegar a ser el jefe del frente guerrillero José Leonardo Chirinos. En la parte intelectual se empezó a preparar, viajó por muchos países, Suecia. Allí se encontraba otro guerrillero que había caído preso también y se me olvidó mencionar, el negro Cheo Urbaneja, quien dirige actualmente, hoy por hoy, una emisora desde Suecia, retransmitida en el 23 de enero, con cobertura para toda la Gran Caracas, incluyendo los Valles del Tuy. Continuando con el comandante Elías y su preparación intelectual. Estuvo en Francia, París, estuvo haciendo curso en el aeropuerto Orly, curso de aviones pequeños. Posteriormente se trasladó a Italia con las Brigadas Rojas y se menciona también que mantuvo contacto con varios grupos guerrilleros de España. Específicamente, el comandante Elías agrupaba toda la izquierda prácticamente en Europa. Se mencionan a Yves Montand, un hombre muy conocido en la producción de películas y escritor muy famoso. También vinculado el negro Cheo Urbaneja con Carlos Ilich Ramírez, actualmente detenido desde hace muchos años en una cárcel
de París, Francia. Continuando con la investigación, tuve que leerme un libro, el cual fue escrito por un político venezolano de nombre Pastor Eydra, quien hablaba de las hazañas y todo lo que había hecho el comandante Elías. De igual manera, me leí el libro y realmente el libro fue editado por un gran amigo y conocido, Miguel Ángel García, el cual tenía sus talleres cerca de Parque Central. El comandante Elías Rambo se quedaba pequeño, pero cumplo yo con narrarle todas las actividades que había ocurrido y en la cual había incursionado el comandante Elías. Volviendo al escenario, al caso que nos ocupa, el secuestro y robo del avión de Aeroportal, volvemos a Lechería y en Lecherías se empezaron a entrevistar, a interrogar a todas las personas detenidas, algunos ya conocidos por nosotros, pero al hacer el recuento de todas las personas detenidas, nos dimos cuenta que nos faltaba alguien, y ese alguien era nada más y nada menos que Baltasar Ojeda Negretti, el comandante Elías, el hombre que había organizado, que había secuestrado el avión y había hecho que lo aterrizaran en Higuerote, por parte de los funcionarios policiales actuantes como investigadores. Yo solamente participé en la captura y su posterior traslado a Caracas, pero no estaba Elías. ¿Qué hacíamos? ¿Dónde lo conseguíamos? Los que dirigían la operación dijeron: vamos a operar, él va a venir, él tiene que venir a reunirse con su grupo. Y eran aproximadamente las 4 o 5 de la mañana y se decidió esperar. Y sobre las 9:30, 10 de la mañana se hizo presente un vehículo, ingresó, pero todo tenía su seguridad privada. Nosotros habíamos apostado hombres nuestros disfrazados de la seguridad privada y teníamos tomado prácticamente toda la bahía, pero de una forma muy disimulada, porque no podíamos despertar sospecha de que Elías, con toda su inteligencia o su experiencia guerrillera, detectara que algo no estaba funcionando. Se hizo presente Elías en la entrada y le preguntó al parquero, que era un hombre de los nuestros, ¿dónde estaciona el vehículo? Y el parquero, funcionario entre comillas, le dijo: estaciónalo en tal lugar y las llaves me las deja donde está la oficina del estacionamiento. Efectivamente, el comandante Elías ingresa al complejo, estaciona su vehículo y cuando se dirige a la oficina donde guardaban la llave de los vehículos, encuentra sentado en el escritorio al comisario general Henry López Cisco. La sorpresa mayúscula. El comisario Henry López se encontraba con su pistola encima de la mesa que hacía de escritorio y Elías andaba armado, andaba con una pistola en la cintura. Sencillamente el comisario Henry López le dijo: bueno, Elías, tú decides, ¿te entregas o sacas la pistola que lleva en la cintura? Elías optó por lo más inteligente, en entregarse, y así completábamos el ciclo de todas las personas detenidas. Pero faltaba un detalle: no había aparecido el dinero, no había aparecido los 8 millones. Y dentro del interrogatorio, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Uno de los guerrilleros dijo: ustedes están sentados encima del dinero, que eran 3 cavas marca Coleman que se encontraban allí y sencillamente no habían sido abiertas, pero allí estaban los 8 millones de bolívares. Este caso fue premiado con los máximos galardones tanto de la Policía Técnica Judicial como de la DICIP. En la Policía Técnica Judicial se le otorgó el Cangrejo de Oro y se ascendió por méritos extraordinarios a los funcionarios participantes. No a mí, por supuesto. La participación mía fue algo, y mi grupo fue algo muy efímero. Nosotros hicimos fue detenciones y traslados a Caracas de los detenidos. Pero los funcionarios que trabajaron el caso, el inspector Manrique y su equipo, fueron ascendidos al rango inmediato superior por lo bonito, lo extraordinario de la investigación realizada durante varios meses. Mi opinión muy particular: el caso
se hubiese esclarecido. 2 meses, 3 meses de investigación. Pero si no hubiese llegado esa información, donde los guerrilleros se estaban reagrupando, se estaban reuniendo, hubiese sido más difícil esclarecer. Es por ello que con las técnicas de inteligencia que se realizaron, se tenían todos los sitios ubicados, y por eso las comisiones llegaron al lugar donde se presumía que estaban. Ese mismo día se hicieron presentes los directores de ambos organismos y supervisaron la operación y trasladaron el dinero con las tres cavas que contenían el dinero a la ciudad de Caracas. Una reflexión en el presente caso: a veces nos debamos llevar por la ilusión del éxito alcanzado, y solo es, escúchese bien, un fracaso disfrazado de victoria. Eso ocurrió en este caso. Y realmente aquí culmino. Gracias por estar presente y no se olvide de suscribirse al canal. Muchas gracias.